Pero muy buenas noches, bienvenidos. Era para ver si estaban atentos, chicos, otra vez, exactamente. Bienvenidos a la última edición de 12-8 de la semana, hoy jueves 12 de diciembre, si no me equivoco. Así es, última edición de 12-8, gracias a María Bonita por vestirme todos los días, por acompañarme todos los días aquí en 12-8, y pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como @MariaBonitaBoutique. También estamos con el Banco Basa, con Basa Hogar. Por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Solicita tu préstamo con tasa desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Ahora sí, voy a presentar el material del tema que vamos a hablar y después con los invitados y panelistas. Adelante. Tensiones en el Senado ante la conformación de la Comisión de Amistad Paraguay-Estados Unidos. La senadora Lilian Samaniego acusó a su colega Antonio Barrios de excluir a la oposición de la comisión, lo cual considera un ataque al sistema democrático de representación. Argumenta que Barrios busca mantener un control partidista sobre las relaciones con Estados Unidos. En respuesta, Derlis Maidana defendió a Barrios, negando cualquier manipulación indebida en la formación de la comisión. Atribuyó a las declaraciones de Samaniego un momento de tensión personal, minimizando el conflicto como una discrepancia política interna. Finalmente, el senador sostuvo que siempre se busca representatividad en todos los sectores y que las comisiones son conformadas tras un consenso en el seno del Senado. Con acusaciones cruzadas y debates en curso, la resolución de estas tensiones será clave para la política exterior y la cohesión interna del Senado. Esto era lo que ayer arrancaba con Lilian Samaniego, una conferencia de prensa, continuó el día de hoy y vamos a empezar a debatir sobre esto, más allá del comunicado que ya sacó, por supuesto, el Movimiento Honor Colorado. Pero antes presento a los panelistas e invitados que tenemos el día de hoy. Como siempre, arranco por el dueño de este programa, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmi. Buenas noches a los televidentes y a los compañeros que nos acompañan hoy. También está con nosotros esta noche nuevamente Rosana Escobar, directora de investigación de Nación Media. Buenas noches, Rosana. Hola, Carmiña, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente acá en este programa, el más visto a esta hora. Eso. Muy bien. Y pero es Pablo... ella siempre asusta cuando arranca. El último programa, la última edición del programa. No, sí, pero quiero decir algo antes de presentarlo a él. Si le está pasando cositas, ya termina Mercurio retrógrado. No sé qué significa eso, pero me avisaron hoy. Pablo Valdés, que ya arrancó, no se calla absolutamente nada, ni antes que arranque el programa, así que va a estar seguramente muy hablador el día de hoy. Gerente de Radio 1000. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, gracias por invitarme. Y también la tenemos hoy por primera vez aquí en 12-8, Alba del Valle, periodista del diario La Nación. Buenas noches, Alba. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carmiña, don Benjamín, Rosana y Pablo también. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muy bien. Muchas conjeturas con respecto a la pichadura, según algunos, de las declaraciones de Lilian Samaniego hacia Tony Barrios, el senador Antonio Barrios, y sobre todo hacia el entorno maligno, maléfico, maldito, no me acuerdo qué fueron las palabras que dijo, de Horacio Cartes. Y cómo olvidar cuando el día de ayer decía ella, yo te hice presidente. Analicemos sobre esto. ¿Por qué Lilian Samaniego dijo esto? ¿Qué hay atrás de todo esto? Benja, arranco contigo. Bueno, ayer hablábamos de la pichadura de la señora Lilian Samaniego, que hizo demostración elocuente de poco equilibrio, de poca racionalidad, raciocinio, mejor dicho, en cuanto a sus manifestaciones. Que hoy decía o explicábamos la pérdida de espacio político en materia de poder, primero la Comisión de Relaciones Exteriores, después quiso ser presidente de la Comisión de Salud, luego de la Comisión de Asuntos Constitucionales y finalmente este grupo de, no sé bien cómo se llama, no registro, de amigos de amistad. De amistad con los Estados Unidos, una cosa de esta. Este es un componente político, es decir, perder espacios evidentemente le resta protagonismo, pero detrás de eso habría que preguntarse o habría que seguir las recomendaciones que se le atribuyen a Scotland Yard
cuando se investiga algún crimen, que es sigue la pista del dinero. ¿Qué le puede molestar tanto y desequilibrar tanto a una persona que ya estuvo en el oficialismo, ya estuvo en la oposición, que ya tragó sapos e hizo tragar muchísimos sapos a otros cuando fue oficialismo, y sin embargo ahora perdió la compostura por completo? Entonces, tal vez la explicación que se pueda encontrar, se pueda hallar, estaría en torno a que esta pérdida de espacios de poder también supone otras pérdidas, no solamente de carácter político, sino que se pueden cuantificar, se podrían monetizar. Y tal vez eso es lo que finalmente desencadena estas rabietas de la senadora en un contexto político que estábamos conversando antes del arranque del programa, pero eso ya lo charlaremos después con Pablo. En un contexto ya, digamos, que está asignado por amplio. ciertas características que van hacia la cuestión electoral, como primera estación las municipales, y ya algunos miran incluso 2028 o cifraban ciertas expectativas que se están diluyendo. Si bien, bueno, el día de hoy varios senadores de Honor Colorado dieron su punto de vista, su parecer, que después también lo vamos a ir comentando. Quiero escuchar, por supuesto, qué opina la mesa de panelistas. No sé si, Pablo. A mí me llamó la atención, voy a usar la palabra, el nivel de enojo expresado por la senadora. ¿Por qué me llamó la atención? Porque la presidencia de una comisión de la Cámara, fíjense, yo pensé que realmente no le dejaron ni siquiera estar en la comisión, no le dejaron ocupar la presidencia, pero sí, sigue estando en la lista de los miembros de la comisión. Entonces, cuando vi eso, me llamó la atención el nivel de enojo, porque la presidencia de una comisión no me parece que explique este nivel de enojo. La primera impresión que tengo. Entonces, tiene que haber una explicación que vaya más allá de esto. Tiene que haber algo más importante, me parece a mí. Y otra cosa, Lilian Samaniego es la senadora más veterana, y no me refiero a la edad, sino a la cantidad de periodos. El quinto me parece que es, ¿no? Lleva muchísimos periodos ya como parlamentaria. Fue presidenta de la ANR, el partido político más poderoso del Paraguay. Fue presidenta en una hora triste para la ANR, en la llanura. O sea, es alguien curtida en la política. Y por eso me llamó doblemente la atención. No se picha así nomás porque sí. Entonces, la presidencia de una comisión explica este nivel de enojo. Me cuesta entender por qué en alguien acostumbrada a tragar sapos. Los políticos de raza tragan sapos a veces y reciben golpes y los dan. Entonces, primera consideración. Segunda, más allá de buscar la línea, ¿cómo es? Seguir la línea del dinero. Yo quiero tocar otro aspecto, que es el peso político electoral. Ella tiene votos, evidentemente, por eso es senadora, pero hay un escenario que cambió. Fue tal la mayoría que el Partido Colorado recibió en este periodo constitucional, que se dan el lujo de quebrar grupitos acá, allá, sumaron gente que era de Cruzada Nacional, sumaron gente que era de la bancada del PLRA. Entonces los 3 o 4 votos de la bancada independiente de Lilian Samaniego ya no necesitan. Entonces ahí también ella pierde peso político para negociar cupos, espacios y participaciones varias. Votos. En algunas cuestiones, en donde cuando tus 3 o 4 votos hacen la diferencia, los haces valer. Pero cuando el oficialismo ya logró sumar esos 3 o 4 votos en cruzada, aquí Kemper, allá no sé quién y el PLRA, entonces perdés peso específico. Yo creo que esa es una explicación también de por qué Tony Barrio, digamos, se dio el lujo ahora de ningunearle. Pues se fue contra uno. Es mi lectura del tema, ¿eh? Y Honor Colorado no es solamente Tony Barrio. O sea, porque esa es la parte que llama más todavía la atención. Si se habla de un monopolio en el Partido Colorado y un grupo que ella dice de privilegiados que maneja la ANR y que no acepta el concepto y que tiene una línea dictatorial, ¿por qué solo con uno?
¿Por qué Sí, solo porque con...? generalmente vos personificás en alguien y generalmente haces eso. Si es alguien contra quien podés, le personificás a él. Pero si aquel a quien le querés culpar, vos pensás que es demasiado adversario para vos, le culpás a su lugarteniente. En creo que realidad, ahí- Para dejar abierta la puerta. le quiero escuchar a Alba, pero el día de hoy explicó por qué Tony Barrios también, continuando con su, según ella, que hoy ya arrancó a encargarse de él, pero vamos a escuchar también a Alba. No, digo que yo creo que también va por ahí un poco la cosa, porque justamente él es sindicado directamente al señor Tony Barrios, ¿verdad? Lo primero que uno pensaría, creo que son intereses, ¿verdad? Más allá de lo político, pero también, como ya mencionaron aquí, el tema de perder un poquito esa fuerza política, ¿verdad? De no estar en el liderazgo ahí arriba, si bien se mantiene todavía allí en el equipo, ¿verdad? Pero aparentemente la idea, el objetivo es seguir ahí arriba. También lo que se decía era que ella era prácticamente una de las pocas que iba a poder, con esta comisión de amistad con Estados Unidos, ¿verdad? Que tenía las conexiones o las relaciones que podría conseguir mayores beneficios o un mayor impacto por el lado, de repente, económico, comercial, ¿verdad? Entonces, algún interés existe. Eso según ella, pero Sí. a ver, cualquier otro senador que integre hoy esta comisión de amistad, que yo de verdad me entero ahora que existe, Yo me también. encantaría saber Por eso de qué se trata, Difícil recordar el porque nombre. qué cosa, ¿entendés? Comisión de Es Pero amistad. Alba tocó un tema importantísimo Sí. de contexto. ¿Qué hago yo? Yo tengo los contactos suficientes Sí. allá y yo, digamos, eso es útil para esta comisión. Claro, pero Claro. cualquier Bueno. otro senador en esta comisión Te puede jalaba, te pava que también. nadie te alaba. Decís. Sí, pero Puede ahí, No podés conseguir los contactos. autopercibirte lo que sí, quieras. pero ahí tenemos que agregar el elemento que Pero que ella desbarata quiere. ese argumento. ¿Y cuál es el elemento? El 20 de enero, si no lo matan, porque ya intentaron matarle 3 veces, Ay, y pa. si no empieza una tercera guerra mundial, porque la quisieron hacer empezar varias veces, debería asumir Donald Trump. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cambia el centro de gravedad del poder, cambia de lugar en Estados Unidos. Entonces, Lilian tiene contactos hasta el 20 de enero. Exacto. La realidad política dice que los que asumen el poder tienen contacto en el grupo que gobierna en el Paraguay. Lilian tenía contacto con un senador demócrata, con el lobby demócrata. Denunciado. Menéndez. No, está preso ya. Es decir, Sí, está preso el exactamente. senador. Bueno, entonces, obviamente, esa fortaleza que ella tenía y que era real, la tenía con gente que deja el poder el 20 de enero. Y ese es un detalle no menor. Por eso que lo que estamos resta. viendo son como esos espasmos propios del momento, de que nos vamos acercando a un momento de inflexión donde hay un cambio de época. Pero- Entonces tenemos el espasmo así. Claro. Sube la El temperatura. 20 de enero Pero- sube pero Donald Lilian- Trump y cambia todo. Pero La Lilian transición. Samaniego, ¿acaso no suele acomodarse? O sea, mucho más allá de los cambios que ella ya es una persona que siempre tuvo ese juego de cintura Exacto. y Es cierto, supo sí. acomodarse, ¿verdad? Yo siempre fue oficialista ella, Así es. siempre. O sea, algo hay acá que no, que no permite justamente que ella calce Y de bueno, vuelta. un enojo de Cartes, ¿qué otra cosa va a hacer? Es que hay fundadas razones para que Cartes se enoje con él. Dependientemente de que lo manifieste o no. Claro. Generalmente no lo manifiesta. Pero cualquiera, si recibe sistemáticos ataques y buscan su deceso político y civil, ¿verdad? Más vale que va a tener algunas reservas hacia esa persona. Y eso es lo que hizo durante este periodo, durante el gobierno anterior, Lilian Samaniego. En sus contactos con los Estados Unidos y con estos mafiosos que terminaron presos, ¿verdad? No es por eso que los Estados Unidos tomó la decisión que tomó, pero evidentemente fue la expresión política del gobierno paraguayo de Mario Abdo Benítez, llevando todos los chismes, Claro. documentos falsificados o no, esa ya es otra discusión. Bueno, era la que propiciaba el rostro visible de esa política de persecución. Entonces, ella sabe, vos te preguntabas y yo creo que ahí está la respuesta, ella sabe que no tiene espacio para reubicarse en el oficialismo por ese motivo. Cuando se cruza el Rubicón, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás.
y ella cruzó el Rubicón. Entonces ahora se enoja porque la mayoría le comunica que es la mayoría y ella no va a cumplir el rol que quisiera. Pero algunas precisiones, porque ella es una política que tiene muchos años, se originó en la actividad gremial, en el IPS, llega al Congreso, siempre fue oficialista, excepto un periodo, cuando llega a la presidencia de la ANR de la mano de Horacio Cartes. Ella no sé en qué mundo elaboró la teoría, su teoría, Fue al revés. de que ella le puso a Cartes en la presidencia de la República. Capaz Pero disoció. no importa. En la realidad fue la candidata de Horacio Cartes después que Cartes ganó la convención, se resolvió en la convención que iba a ser candidato de la ANR, estaba en alza, de su mano llega a la presidencia de la ANR. Y si bien estaba en la llanura, el cartismo, el Partido Colorado estaba en la llanura, con los recursos de Cartes, ella ejerció la presidencia. Es una señora muy mal agradecida, entre paréntesis, pero eso en política el agradecimiento no existe, Claro. ¿verdad? Pero muy mal agradecida. Entonces, es el único periodo en donde no fue oficialista. Había ganado la oposición, Fernando Lugo y compañía. Después siempre fue oficialista. Por eso es importante entender que desde el punto de vista político, creo yo, ella mide las consecuencias de sus actos anteriores. ¿Sabe que no tiene espacio? O es muy difícil su reubicación política en el nuevo contexto, más por lo que vos señalás, después podemos discutir también por separado, que todas las apuestas giraban a que continúe el gobierno demócrata, continúen las agresiones contra Cartes, continúen las agresiones contra el grupo Cartes y el oficialismo en general se vea debilitado y en base a esa apuesta cifrar las expectativas de un cambio de gobierno en el 2028 o antes, no sabemos, ¿verdad? Un cambio de signo político colorado o incluso con la oposición, y eso se debilitó enormemente. De manera que hay razones políticas, también junto con eso hay razones seguramente pecuniarias, monetarias, porque el poder político está muy asociado al bill metal, Claro. y encima con un panorama bastante oscuro, sombrío para este clan, porque es el clan Samaniego, recuerden, no es solamente Lilia, Claro, es el ocaso del clan probablemente al que estamos Sobre asistiendo. el punto, creo que lo que ayer a todos nos llamó la atención fue justamente esa rabieta, como dice justamente nuestro zócalo de Lilian Samaniego, sabiendo lo astuta que es, porque creo que todos coincidimos que Lilian Samaniego es muy astuta, por algo está hace tiempo, obviamente, en política, en el Senado. Ahora, el día de hoy, cuando ella nuevamente continúa con su conferencia de prensa hablando sobre el tema, ella se pone a explicar la novela, justamente entre comillas, y cómo arranca todo esto, diciendo, primero explicando cómo se integra una comisión de amistad, en el caso de Estados Unidos, donde se solicita al presidente del Congreso. Y ahí dice ella, al único que le dije que quiero ser la presidenta fue a Patrick Kemper. Él comentó y Tony Barrios le dice que la bancada de Honor Colorado no va a permitir y presenta la propuesta que está integrada solo por colorados. Nos deja a Arnaldo y a mí para que yo no me enoje. Esto es lo que ella empieza a contar el día de hoy, siguiendo con su relato, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, habló también el día de hoy el senador Gustavo Leite, que me pareció el más cauto en el sentido de, si bien Tony Barrios dijo, ay, recurso y otros más hablaron, lo más cauto que dijo para mí Gustavo Leite fue en el sentido de que cuando habla de mayorías para tomar decisiones en el Senado, como la destitución de senadores, no se cuestiona la democracia. Pero cuando a uno no le va bien, sí se cuestiona la democracia. O sea, si acá hay una mayoría que dijo, esto es así, y a vos no te gusta, no quiere decir que no hay democracia. Y es simple lo que explicó Gustavo Leite. Parece que está por ahí, y no que ella diga mafioso. Sos el único que que tenés el monopolio de las relaciones con tal o cual país y cosas por el estilo. Eso es absurdo, eso en política no existe. Sí. Lo que pasa Aunque es que pueda ella también, tener mucho conocimiento, eso totalmente. ese no es el pero criterio. siempre también se creyó dueña de la Cancillería ella. Ujú. ¿La Sabemos. Cancillería también? Sí. No era el IPS.
No, muchas también. Pero la Cancillería Es verdad, sí. esa es la otra cartera en la que siempre tuvo Sí, puesta sí. la mirada. del canciller. Porque hay que, si bien la opinión pública puede decir de todo, pero si uno de repente, yo tuve un tiempito hoy que me puse a leer los comentarios tanto en redes sociales, cada vez que aparecía alguna noticia o lo que decía Lilian Samaniego, la gente abajo solamente decía IPS, 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 acordaba de IPS, IPS, Cancillería. IPS, IPS. No sé Claro. si venía Pero por ahí la ruta del Cancillería dinero. Robotín. Robotín Sí, importante. Cancillería ya tiene influencia y me consta, ¿verdad? Sí, es. Y está bien. Cosas de la política la hacen los políticos. Por eso vuelvo al principio. Me extraña el nivel de enojo por una presidencia de una comisión que ni siquiera es una comisión importante. ¿eh? No está. Les digo claramente, no es una comisión importante. La comisión importante es Hacienda, Presupuesto, No Cuentas. es parte del régimen institucional Sí. del Congreso. Así es que a mí me queda claro que hay otra cosa detrás. Pero también Que ya se deslizó hoy, Pablo. 24 horas duró el tema de la presidencia de la comisión. Lo que dijo como Galaverna. argumento. Sí. Dijo Galaverna. Galaverna y otros más, porque Tony también le respondió. Ok. Sí. Y dijo así, que el amor a los medicamentos IPS, algo así. Ah, Bueno, pero estamos en un cambio digamos, en Estados Unidos va a cambiar el centro de gravedad del poder. Aquellos con los que Lilian había construido un relacionamiento van a la llanura, porque el que va a gobernar ya designó al secretario de Estado, que resultó ser alguien que tiene un contacto fluido con algunos altos referentes del cartismo. Entonces, obviamente, digamos, la bancada mayoritaria va a querer poner ahí en esa comisión a alguien de su propia confianza. ¿Y por qué no lo haría? Esas son las cosas en las que yo me distancio y me diferencio de mis colegas. La Realpolitik. Hay una mayoría establecida. ¿Y cómo se cambia esa mayoría? En las elecciones. Las elecciones o las ganás o obtenés un mayor número de parlamentarios. Pero si vos tenés un grupo que tiene la mayoría suficiente como para designar el presidente de tal o cual comisión ahí donde crea conveniente, lo va a hacer, porque generalmente uno no rehúye a ejercer el poder, ¿verdad? Esa es la realpolitik. Veo en Trump eso. Él no es más el mismo del 2016 y uno ahora que ya lo ve trabajando como si él fuese el presidente, uno se da cuenta de las diferencias de aquel primero del 2016 con el pragmatismo de hoy. Así es que la relación Paraguay-Estados Unidos va a tomar el cariz que venga del nuevo secretario de Estado en base al insumo que reciba el presidente Trump sobre el Paraguay. Y, por supuesto, no nos engañemos, siempre siguiendo los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Nunca ellos toman decisiones en base a los intereses del Paraguay, en base a los intereses de la Argentina, en base a sus propios intereses. Esto tiene que ver, perdón, Sí. lo que decís entonces es con toda esta transición de gobierno, lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo eso trasciende y hasta acá, ¿verdad? Sí. Políticamente las relaciones, justamente, ¿verdad? Entonces llega y arma todo este... Alba, ¿sabes por qué pasa? chinche. Porque decisiones que tomaron allá afectaron la política interna del Paraguay. Claro. Por tanto, somos países aliados, Socios socios. Entonces, estratégicos. estos elementos generan tensiones con los que ahora gobiernan el Paraguay. Claro, y a consecuencia Sí, de la eso, consecuencia genera tensión. Y por tanto, hay que esperar al 20 de enero la instauración de la nueva realidad, que es donde se va a barajar y repartir de nuevo. Y te voy a poner en el campo de la oposición. Porque hay parlamentarios que están sentados ahí con el voto de paraguayos, pero que debajo de la mesa recibieron el apoyo de allá. claro. Entonces, también tratan de cumplir su papel con aquellos con los que están comprometidos. Lo que pasa Claro. es que el 20 de enero se van. De igual Chao. Y el forma, mayor oxígeno de la oposición y de este grupo de Ado Benítez vino de afuera. Porque esta gente de la oposición hoy no mueve a los votantes, no mueve a la ciudadanía en sí. porque no tienen- Con no todas las tienen ideas organizaciones que todavía. armaron. Pero, incluso Rosana, vos te das el cuenta- caso de Katia González, un ejemplo claro de Pero eso. te ¿verdad? das cuenta, Rosana, que el análisis que trato de hacer es verdaderamente objetivo. Totalmente. ¿Entendés? En el sentido de que así se mueve este asunto.
De igual forma, La creo política. que tampoco para Estados Unidos Paraguay es prioridad. Una vez que se cambie el gobierno y que así. Pero ¿sabes cómo es el asunto? Pero lo de acá Agenda sí tienen scheduled esa- Paraguay. No, no. Sí, sí, pero tenemos algunos elementos que exhibir a la hora de relacionarnos con ellos. Y ante nuestros ojos acaba de ocurrir uno de esos elementos. Santiago Peña es el primer presidente del Paraguay en dar un discurso en una sesión de honor en el Parlamento israelí convocada para agasajarle al presidente del Paraguay. Yo escuché su discurso. Dicho sea de paso, si yo fuese israelita, en inglés leyó el discurso Santiago Peña. Si yo fuese israelita, me sentiría conmovido por el discurso. Me pregunto, ¿quién habrá escrito? Muy lindo discurso. Bueno, entonces, ¿qué? Atendé la lectura de Benjamín. Si hay un lobby que maneja el poder en los Estados Unidos, sin importar el partido que gobierne, es el lobby que se llama lobby judío, el de los israelíes. Santiago Peña se va al centro de gravedad del lobby más poderoso del mundo, en nombre del Estado paraguayo, y le dice: Israel está en guerra. Es fácil decir somos amigos cuando hay paz y cuando las cosas están bien. El presidente del Paraguay viene acá en la hora más dramática, dice Santiago Peña, palabra. Bueno, y ahí ese lobby de ambos partidos, izquierda y derecha de Israel, juntos, no es Benjamín Netanyahu nomás, le reciben. ¿Ustedes piensan que eso no va a tener peso específico a la hora en el que Estados Unidos tenga que encarar la relación con el Paraguay? Por supuesto. Y ese fue un acto de diplomacia impresionante. Estratégico. Y que yo sé que en la oposición va a generar la crítica de que lo hizo por cartes para ocuparse de su situación personal. Esa es la crítica que va a venir. Pero hay que mirar un poco más allá. Y el Paraguay como nación ha puesto las pelotas ahí al aire por Taiwán y por Israel y vota en solitario en Naciones Unidas. Eso va a ser reconocido por los Estados Unidos. Ahora, está bien, me parece un nivel de la discusión interesante, sobre todo en cuanto al panorama político general de cara a próximos compromisos electorales, sobre todo el 2028, hacia dónde va el país en términos políticos, pero yo partiría de lo más concreto de lo concreto. Después retomaría esa discusión porque me parece el contexto político interesante que plantea Pablo es muy bueno, a modo de análisis y de pronósticos posibles. Pero cuando al bebé le sacas la teta llora. Y cuando le sacas la teta y con pocas posibilidades de retornarle la teta, llora más fuerte. Entonces yo creo que eso en términos muy concretos pasó con esta señora. Le sacaron la teta del Estado, o una parte de la teta del Estado. Porque sigue. Claro, sigue, pero teme que le saquen la otra parte de la teta. No, es el entero. Porque ella tiene presencia en varios ministerios además. Hoy, funcionarios, gente que, digamos, activa en su movimiento. Por eso ya anuncia que desde el 2 va a salir a hacer campaña y cosas por el estilo para buscar seguramente no perder también esa cuota. Porque la lógica del poder, desgraciadamente, en la política en general, en los tiempos modernos, está muy vinculada a, digamos, la capacidad económica de repartir prebendas, de ejercer políticas clientelísticas, clientelares, y eso ella ve que se está perdiendo. Entonces, eso me parece que es el punto más, ¿cómo decirlo? El punto de partida de muchas cuestiones. El análisis que vos estás planteando, que me parece muy importante, no es asumido, yo creo, todavía por un sector muy amplio de la política paraguaya, que me parece en líneas generales es correcto, y también refleja la política rastrera de muchos de nuestros actores políticos locales, que siempre dependieron de factores externos para tratar de avanzar en la concreción de sus planes. Jamás definieron una estrategia propia. La oposición nunca tuvo una estrategia propia, más que
anticoloradismo y Cartes, llévenlo a Cartes. La disidencia colorada, la misma historia. Es la furia anticartismo y ahora se les pincha parte de ese globo. Entonces, me parece interesante avanzar en esa discusión junto con, el debate en torno a la ausencia de proyectos políticos alternativos al oficialismo. Entonces están muy jodidos, la verdad, porque en lo único que basaban parte de su proyección se les pinchó el globo. No sabemos después qué va a pasar en Estados Unidos sobre el tema de las sanciones. No sabemos. Lo que sabemos es que cambió el escenario negativamente para quienes querían que eso se profundice y positivamente para quienes son objeto de esas sanciones que como mínimo se detuvieron. A partir de ahí se pueden revertir. O sea, yo preveo una revisión. ¿Qué quiere decir eso? Que el nuevo secretario de Estado va a ver a la pucha, allí tenemos un aliado, ¿ok? Paraguay es un país aliado. Y el partido gobernante está molesto por estas sanciones y nos hizo llegar su queja, ¿verdad? Trató de ser lo más distante posible a este asunto. Entonces, ¿qué es lo que haría el secretario de Estado? Traigan a mi vista los antecedentes. Pruebas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tomaron las decisiones? Entonces, eso quiere decir revisar. Eso no quiere decir que se levante. Puede que la mantengan, puede ser que la retiren, puede que lo dejen en el freezer, congelado, que no avance, ¿verdad? Una de esas tres posibilidades. Sí. Pero yo me inclino a creer que por pedido de acá se va a revisar. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fundamenta esto? Entonces, eso no quiere decir acá ya se pidió hace mucho eso. Sí, pero ahora van a tomar el poder. Sí. Y es una cuestión que compete, que interesa al Paraguay. Aparte, el propio secretario de Estado en su momento, el próximo secretario de Estado, cuestionó los niveles de intervencionismo que se tuvo en nuestro país a través de la embajada, de su representación diplomática, e incluso explicó que muchas veces se cortaba sola y cosas por el estilo. Entonces, evidentemente hay un interés nacional, digamos, estatal del Estado paraguayo en que esta cuestión se aclare en todos los términos que deben ser aclarados. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Y eso va a depender seguramente del accionar de todo el equipo de Cartes propiamente y del Estado paraguayo por el otro lado. Y ahora mismo no me parece que sería ocioso hacer pronósticos al respecto porque vamos a estar especulando sobre especulaciones puras. Sí. Especulaciones puras. Lo que sí me parece concreto, objetivo, es que las nuevas sanciones que esperaban que se profundicen a lo largo del 2025, 2026, que sean demoledoras hacia el cartismo y hacia el oficialismo en general, y bueno, que se sienten a esperar si no se van a cansar, porque en ese nuevo escenario político en Estados Unidos eso no parece factible. Mira, yo creo que si pasa, va a pasar antes del 20 de enero, me parece que... bueno, sería una medida una locura. Muy desesperada. No, es una locura, ¿por qué? Porque es, digamos, lo hacen y por una cuestión de institucionalidad, el que asume no puede borrarlo rápidamente o frenarlo, por una cuestión de institucionalidad allá. Sí, es tipo cuando vas a dejar un ministerio contratar a 1.500... Sí. El que se vea que viene. Exactamente. Y el que viene no puede tocarle a los 1.500 así nomás. Bueno, espera, no creo que pase, pero si pasa, tiene que pasar antes del 20 de enero. Porque después del 20 de enero, Paraguay, por las razones que expuse hace algunos minutos, este tema de Taiwán e Israel, y el peso del lobby judío en Nueva York y Washington, entonces ocupa un sitial, digamos, donde por lo menos ellos dicen, este país es nuestro amigo. Fíjate que vota solo en Naciones Unidas Paraguay solito. Toda Latinoamérica vota por otro lado y Paraguay vota contra el alto al fuego de Israel, no sé qué, se hace el tema Taiwán, vota solo. Y le critica a toda la prensa mundial, le critica a Paraguay. Claro. Bueno, y se juega las pelotas en su relación con Estados Unidos, Israel y Taiwán, que es su eje geopolítico. Si bien estamos haciendo suposiciones, volviendo a la opinión pública, futurología. Un tiempo más adelante, luego del 20 de enero, llega un comunicado a través de una conferencia de prensa, no sé cómo se manejará el nuevo gobierno de Estados Unidos, ponele que se revierta
la sanción que le habían impuesto a Horacio Cartes. Y a Hugo Mamá Ya, querida, no, yo estoy Y a hablando de otros. Horacio Y Cartes. a otros. Mamá querida, lo que va a hacer, porque cada vez que hay conferencia de prensa mañana, Pero- se escucha la avenida Mariscal López, no sé qué, ay, Estados Unidos, el tío Sam. ¿Qué va a decir ahí la gente? Pero ¿sabes qué, ¿Qué Cari? van a decir? No, pero me encantaría saber. Se va a Porque- politizar. porque ahí van a Se decir, "Ay, degeneró no, un poquito también no este me- tema con ese morbo que ellos Recontra, instalaron acá, ¿verdad? recontra. Antes era de repente algo, wow, una sanción. Pero a partir de que no aparecieron nunca las pruebas, esa demoledora victoria que tuvo el Partido Colorado también en las últimas elecciones, que es una señal clarísima Sí, de pero hacia dónde se inclina la opinión pública. Pero es muy ridícula de Y repente la hoy, gente con otra vez- esa maldad innecesaria diciendo, ay, Sí, pero no es ya la que gente. ¿eh? esto. Son algunos No, actores muy son puntuales y algunos, algunos sí. medios muy concretos. Justamente Bueno, esos gente, rumores que ahora lanzaron en estos últimos meses que van a salir ahora una lista grande, incluso se mencionó, se deslizó el nombre de algunos opositores también, como que en este momento se degeneró un poco esa cuestión de Sí. la designación y ya no quedan dudas de que es meramente política. Totalmente. Es Pasó lo esa que- tensión que generaba en ese momento. Sí. La Es, calmó. es lo que Henry Kissinger llamó en su famoso memorándum 200, que tiene 900 páginas. En los años 70, Benjamín, Ujú. en los años 70, el memorándum 200. El largo, ¿cómo es? El músculo de la política exterior de los Estados Unidos de América. Y uno de los músculos de la política exterior son la política de sanciones, ¿verdad? Porque ¿cómo se maneja el sistema internacional? El sistema internacional, entre otras cosas, se maneja así. Cuando yo sospecho que Benjamín Livieres en la República del Paraguay es lavador de dinero o narco, y yo digo que yo tengo pruebas, el sistema jurídico lo que indica que hay que hacer es esto: abrir expediente judicial. Hay mérito pedir la extradición para ser juzgado, porque acá le reclamo a Benjamín, él es lavador y yo tengo la prueba. Expediente judicial. Así se manejan las naciones. ¿Qué son las sanciones? ¿Son expedientes judiciales? No. ¿Son pedidos de extradición? No. Son simples sanciones políticas. Por eso es que Sí. a veces y muchos países han considerado esto como un abuso del sistema jurídico internacional. Totalmente. Pero completo, porque es más, si Benjamín fuera lavador y narco y cometió esos delitos en Paraguay, a la justicia paraguaya y el Estado paraguayo le tendría que importar, no quiero sonar medio hostil, 3 porongas Lo que diga Estados Unidos. los Estados Unidos crea que tiene derecho en forma Esa extraterritorial. intromisión. Y Benjamín tendría que ser juzgado. Es en Paraguay. otro principio Entonces, jurídico. Te agradezco tu pedido de extradición, pero forma cola. Un saludo. Tenemos que juzgarle a Benjamín en Paraguay. Pero Pero Benja, ese es el otro Está bien. principio, el principio jurídico Eso de no. que no existe la extraterritorialidad así mismo. de Avisale. jurisdicción. Así es. Avisale, entonces le doy. Ahora, una cuestión antes de cerrar. sí, porque después tengo el comunicado justamente. Ahora para es cerrar. sobre eso, mételo. Adelante. No, sí, justamente, para cerrar este tema, ahora si es que ya no tiene más nada, justamente el día de hoy, la bancada Honor Colorado lanzó un comunicado justamente respaldando, digo bien, a Antonio Barrios y exhortando al diálogo, y es bastante breve, así que lo voy a leer. Sesquicentenario de la epopeya nacional, 1864-1870, después me decís qué es ¿Qué eso. está diciendo? ¿Cómo puede leer? Poder Legislativo, Honorable Cámara de Senadores, comunicado. Ante las desacertadas opiniones vertidas por la senadora Lilian Samaniego a los medios de comunicación el pasado 11 de diciembre del corriente año, los miembros de la bancada de Honor Colorado de la Honorable Cámara de Senadores manifestamos nuestra fraternidad, solidaridad con el compañero Antonio Barrios. Asimismo, hacemos un llamado al respeto entre colegas y exhortamos al diálogo constructivo a fin de fortalecer el espíritu democrático y republicano en el seno de esta Cámara. Firman Natalicio Chase, Lizarela Valiente, Juan Carlos Galaverna, hijo, Derlis Maidana, Arico Galeano, Hernán Rivas, Silvio Velar, Gustavo Leite, Pedro Díaz Verón, Basilio Núñez, Carlos Núñez, Javier Zacarías Irún, Norma Aquino, Mario Varela, Patrick Kemper, Orlando Penner y Zenaida Delgado. Colaciones. Hay una cuestión que a mí me parece... Yo entiendo Están todos que acá, ¿verdad? el comunicado, Es larga lista. en tanto
bloque de senadores se refiere al caso de Tony Barrios. Pero la señora Lilian Samaniego disparó municiones de grueso calibre contra el presidente del partido, contra el presidente de su partido, no solamente contra Tony Barrios como colega. Es más, yo creo que Tony Barrios es el pato de la boda, en el sentido de que al ser el rostro visible del cartismo y uno de los referentes principales de Horacio Cartes en el Senado, entonces ahí hay que pegar. Pero arranca toda su alocución con, decía, munición pesada contra Horacio Cartes, presidente de su partido. Entonces, bueno, ver que medidas en el marco democrático, no de eso me voy a encargar de vos y cosas por el estilo, que es otro capítulo interesante de esta historia. A partir de hoy me voy a no me acuerdo cuáles fueron las palabras que utilizó. Me voy a encargar de vos. Me voy a ocupar de vos. No en este sentido, no lo voy a decir en ese sentido, sino en el sentido político de la palabra. ¿Qué va a hacer el oficialismo con ella? Esta participación que tienen los ministerios, que es oficialista y le manda a la China al presidente de su partido. Espera un poquito, en política no funcionan así las cosas. O estás en el oficialismo, lo que implica un nivel de compromiso y adhesiones y conductas determinadas, o estás en la oposición. Lo que no podés es estar con una pata en sobre cada montura, ¿verdad? Tenés que cabalgar en un solo caballo. Mi consulta, y implica derechos y obligaciones muy distintos. Mi consulta para cerrar justamente sería cuando una senadora del Partido Colorado da esta suerte de epítetos de alto calibre hacia el presidente de su partido. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Puede haber un tribunal de conducta, por ejemplo? No, yo no me refiero a eso. Yo hablo de política pura. Yo hablo del partido. Defínase, señora. Usted parece que se definió que es miembro de la oposición. Y está bien, interna o externa del partido. Pues ocupe ese lugar. Además, pero no reclame más ni el IPS, ni la Cancillería, ni el Ministerio de la Mujer, ni esto, aquello y lo otro. Tenemos que tener claro primero que una regla de la convivencia política, y por algo se dedican a la política, ¿verdad? Es aceptar las puteadas. Así que Lilian Samaniego tiene todo el derecho de maltratarle también si quiere al presidente de su partido. El tema es que estamos analizando las consecuencias y las motivaciones. Claro, también quería opinar con relación. Creo que también como senadora ella tiene, ¿verdad?, la libertad o de repente de estar en contra de algo, ¿verdad?, que no... De Dios puede estar en contra. Claro, pero ahora el tema es la fundamentación, el por qué o el motivo por qué no conviene que ella no esté ahí arriba. Yo más bien por ese lado. Sí, porque puede. Pero está bien, claro que puede en el ejército. Por eso decía yo no respondería a ella de la forma bravucona, casi basada en códigos mafiosos, ese me voy a encargar de vos, me voy a ocupar de vos y cosas por el estilo. ¿Qué pasaría si era al revés? Con ninguna persecución. Si era Tony Barrios que le decía eso a esa manera. Esto se incendiaba. Pero en política es así. Están los móviles que desencadenan determinados hechos y después están las consecuencias de esos determinados hechos. Y en este caso es muy simple. Evidentemente, señora, usted no está en el barco del oficialismo. Entonces empieza a acomodarse con todo lo que esto supone en el barco de la disidencia y de la oposición. Pero no puede pretender reclamar los derechos que corresponden en cuanto y tanto oficialista y no tener ninguna obligación en ese campo. Entonces, bueno, ahora, revise su participación en esa cuestión. Hay algo que quiero decir también sobre esto puntual. Creo conocerle algo a Lilian Samaniego, era periodísticamente hablando, de cobertura de los hechos políticos. Ella me da la impresión de que algún insumo tiene o cree tener contra Tony Barrios. Por eso es que explicita la amenaza. Me voy a ocupar de vos. O sea, ella ya tiene un insumo, algo que se le va a endilgar o un tema que se va a hacer público. Eso no quiere decir que eso que se haga público o el ataque que reciba Tony Barrios le haga cosquillas a Tony Barrios, le golpee, ni mucho menos, no. Pero conociéndole un poco a la senadora Samaniego, yo sé que cuando ella habla así es porque algo ya tiene, digamos, con qué atacar. Y por eso es que avisa que lo hará. Porque eso también tiene la política. Claro. Avisás que vas a pegar, avisás que te retirás y avisás que ahora estás en la vereda de enfrente. Eso también tiene la política. Y avisás que si te sacan definitivamente la teta vas a armar un escándalo mayor. Sí. O como nadie tiene techo de vidrio, tirás.
por las Lo que dudas. pasa es que ella para armar ese No suele- escándalo no suele hacer mayor eso ella. también necesita cierta estructura y ciertos recursos. Claro, No sé así qué es. tanto escándalo va a armar. Esa ¿verdad? Si es campaña que le anuncia para cortan el los- 2, ¿con qué va a llegar a Claro. sus lugares de visita? La ambulancia que dieron Gracias, en senadora, dónde era, le van a no me decir acuerdo hasta dónde era en O época de anunciar la campaña. campaña y esos que te van a acompañar son todos contratos que no se renuevan. Claro, no. Muy bien. ¿Algo más para cerrar este tema, Lilian, y todo lo que ocurrió? Para irnos a la pausa. Alba, Benjamín, Rosana, Pablo, vos ya hablaste mucho. Pausa. Muy bien, pausa aquí en 12.8 y después seguimos con más aquí en Gen. El caso de Lady Amarilla, cuya trágica muerte genera interrogantes y consternación nacional. Inicialmente fue reportada como desaparecida el 5 de diciembre, hasta que su cuerpo fue encontrado en una zona pantanosa de Nueva Asunción, transformando el caso en una investigación por homicidio doloso. Las autoridades se centran en Sergio Ayala, de 35 años, y Sebastián Alderete. Ayala, detenido tras admitir su rol, sugirió que una disputa financiera fue el detonante y acusó a Alderete de ayudar a mover el cadáver. Alderete confirmó su participación en los eventos post-mortem, pero negó ser el autor, declarando que recibió 80.000 guaraníes por ocultar el cuerpo. A medida que avanza la investigación, se descarta la participación de la expareja de Lady, señalado por amenazas previas. La complejidad de las relaciones personales y financieras entre los implicados sigue siendo clara. Finalmente, a pesar de la actual clasificación del caso como un homicidio doloso, las autoridades no descartan reevaluarlo como un feminicidio. La distinción crucial aquí es que un feminicidio se define por la violencia de género, donde el crimen se comete contra la mujer específicamente por su género o también por un motivo pasional. Esta reevaluación dependerá de los hallazgos adicionales que revelen las motivaciones detrás del asesinato de Lady. La comunidad y la familia de la víctima esperan justicia y claridad de este doloroso caso. Muy bien, y desde el momento que encontraron el cuerpo de Lady Karina, realmente esto da un giro por día, donde el día de hoy hay un imputado por homicidio doloso y su cómplice. Está con nosotros Joel Corbalán, nuestro periodista de Nación Media, que por fin tiene el honor de acompañarnos aquí en 12.8, Es al quien revés. tiene también Es todos al revés, los al revés, detalles, Papucho. exactamente, quien tiene todos los detalles de este caso terrorífico realmente. ¿Cómo te va, Papucho? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Carmiña. Es así, De estuvimos nada. siguiendo nosotros desde el momento del hallazgo de Karina Amarilla, una mujer de 42 años, se casó muy joven, se separó en el 2014 con 4 hijos, comerciante, iba y venía de Puerto Elsa, compraba mercaderías del lado de la Argentina, en Clorinda, y así se ganaba la vida ella. Hasta que ocurrió esto en la casa del pasero, en este caso, un vínculo laboral con Sergio Daniel, pero, Ayala, ¿verdad? perdón, Sergio Daniel Ayala, pero tuvo muchas idas y venidas y también hay que tener, y en este caso resaltar el trabajo de la policía, Benjamín y Carmiña, porque sin apoyo tecnológico, la mujer no tenía vehículo, no le podían seguir, no había cámaras por la zona, solamente 2 relatos que bien podían mentir, ¿verdad? Entre Sergio y Sebastián, ¿verdad? Que primeramente Sergio dijo que Sebastián era el autor. Espera, vamos Sebastián por partes. Alderete. Sebastián Alderete. Sebastián, porque primero se detuvo al pasero y a su hijo. Sí. El día de hoy es Sergio quien es el padre. El hijo ya quedó fuera de este caso, entonces sería Sergio Ayala, el pasero, y un cómplice nuevo que aparece en escena, porque esto ya quedó prácticamente descartado, por así decirlo, la pareja o expareja, el Que cual sigue preso. tenía 2 denuncias por Facundo. violencia de género, sí. Fabricio Noguera, ¿verdad? Fabricio Exacto. Noguera, que sigue preso porque amenazaba y andaba armado. Claro, Sí. que tiene otro caso que continúa detenido por otro caso. Pero para poner en contexto, hoy este pasero que aparentemente tenía un vínculo sentimental, no se sabe muy bien eso, con Lady Karina, sería el que confesó el homicidio. No. Francisco Ayala es el papá de Sergio Daniel Me voy a Ayala. sentar para... Francisco Ayala, de 57 años, Sergio Daniel, de 35. Francisco Ayala fue detenido porque él tiene antecedentes por homicidio. Claro. Pero no tuvo vela en el Y entierro. recibió a la comitiva policial fiscal con un arma blanca. Por eso está detenido. Pero él estaba ahí casualmente. Sin embargo, Sergio Ayala sí.
¿Por qué? Y este dato importante, Benjamín. Cuando se encuentra el cuerpo, en este caso de Karina, un vecino llama al teléfono de uno de los hijos de Karina y le dice, mira, ahora que ya se encontró el cuerpo de Karina, decile a tu gente o revisen la casa de Sergio Daniel porque tu mamá venía mucho acá. Gastón es el que atiende y tu mamá venía mucho acá. Dice. Bueno, ahora ¿por qué? ¿Por qué le llaman al hijo, verdad? Porque ya había flyer en las redes sociales sobre la desaparición de ella. Claro, y los vecinos. Claro, y los vecinos son los que llamaron y a partir de ahí empezaron a revisar la casa en donde encontraron las manchas que se está estudiando, ¿verdad? Que son fluidos y compañía. Que se está estudiando, se tiene que ver si es sangre, si es humana, si es animal y después, en este caso, probar si corresponde o no a la familia. Porque ahora se extrajo también tejidos del cuerpo de Karina. Bueno, decíamos, Sergio Daniel Ayala y Sebastián. Sergio Daniel Ayala fue el detenido, el acusado del sindicado, y decía, Sergio fue. Perdón, Sebastián fue. Sebastián Alderete, mi vecino. Yo llegué y le encontré en mi casa a Karina y a Sebastián ya cuando le estaba matando, dice. O sea que totalmente de los pelos de la historia, ¿verdad? Quien se acerca más a la historia es Sebastián. Entonces decía, Sergio decía, 4 casas de mi casa vive Sebastián. La policía fue a buscarlo, no estaba. Su patrón, él es albañil, le acompaña hasta la comisaría Quinta, se entrega. Y ahí es en donde él confiesa, entre contradicciones y compañía, la policía le hace caer. Hasta qué hora estaba trabajando, qué hora te fuiste a comer, qué hora volviste. Y ahí fue que se confundió él y cayó. Ahí empezó a contar de que no, yo solamente vi un fuego que estaba quemando algo ahí en la zona. Estaba quemando algo. Bueno, y vamos hasta allá, dice. Fueron hasta allá y era cierto. A partir de ahí la policía empezó a presionarle más y ahí ya comenzó. Sí, a mí me contrató, me ofreció tanto para deshacerme de ella porque le debía mucha plata ya, porque se aprovechaba, decía Sebastián, por Sergio, porque le pedía mercaderías. ¿Verdad? Comprame una carga ahora y envíame acá a Cupé por decir 3 millones, 4 millones. Sebastián, Sergio Daniel el Pacero, como era conocido, iba, pedía y debía también, ¿verdad? Según lo que dice Sergio Daniel, debía por esta señora, ¿verdad? Se iba acumulando la deuda, ¿verdad? Ese sería el móvil, la deuda. Siempre por su relato, ¿eh? Claro, no por es que Sergio. hay otro relato que lo confirme, ni evidencias que lo confirmen. Claro que no. Y, la deuda de la señora. De Lady con el Pacero. Con el Pacero. Eso es lo que cuenta. De lo que relatás, yo entiendo que si es verdad todo eso, el tipo estaba acá, ya se sentía utilizado por ella. Embaucado también. Embaucado por ella. Respetando siempre la memoria. Claro, La señora era claro, una esto mujer según su muy confesión. linda. Sí, según su confesión. Era su muy relato. linda y se aprovechaba más o menos de eso. Pero, a ver, una cosa para entender. Sergio Ayala es autor confeso. No. Bueno, pero es lo que dice acá. La fiscal Rosa Heinroth imputó por homicidio doloso a Sergio David Ayala González, de 35 años, de oficio Pacero, por la muerte de Lady Karina Amarilla, cuyo cuerpo fue hallado en la zona de Nanagua. El hombre terminó confesando el homicidio tras su detención. Hasta minutos antes de entrar aquí, según los investigadores, todavía no. Que lo que más se acercaba a esto era el relato de Sebastián Alderete, porque se confirmaba con lo que dice el cuerpo, dice, o la autopsia. ¿Qué es lo que decía Sebastián? Sebastián Alderete decía que fue contratado por Sergio para deshacerse por la deuda. Por 80.000. Pero él no llegó a ejecutar eso. Él no llegó a ejecutar Sebastián. porque no se animó. Sí. Pero sí Sergio, dice. Al final. Ahora, la otra cuestión es que hoy, por lo menos desde fuentes policiales decían, vos confirmarás o no, que tampoco se descartaba finalmente el carácter pasional o el feminicidio como figura que se podría aplicar, porque aparte de la deuda existía esa relación sentimental, aunque sea de manera ocasional, entre el presunto autor, Sergio Ayala, y Karina
amarilla. O por lo menos por parte de Sergio Daniel, él creía. Revisando sus redes sociales, encontramos publicaciones, por ejemplo, de la señora y con el copete, con la descripción de hermosa. Decían los vecinos de que él publicaba en su estado del Facebook de que qué hermosa mi novia la más linda, en su estado. Pero nada oficial. En el Facebook públicamente solamente fotos de ella con la descripción de hermosa. O sea que por lo menos él consideraba... Él consideraba que ella era su pareja, pareja, pero lo de ella no era nada... No sabemos. Pero había una relación ocasional. Había relaciones ¿Se ocasionales. puede confirmar eso con familiares, con Toda- los hijos? todavía ¿De no. dónde sacó la policía Porque, eso? claro, La policía Los todavía hijos. no confirma totalmente eso. Solamente por la versión de los vecinos. Frecuentaba mucho la casa. sí. Lo que dicen es lo que No, dice pero podía frecuentar por razones Claro, Comerciales. Claro, sí, no también, ¿verdad? O sea que bien podía hacer por teléfono. Ahí también va lo que decíamos, ¿verdad? Respetando siempre la memoria de que el Sergio en este caso se sentía embaucado. Dice Sebastián Alderete en un momento dado, estando los tres juntos ahí en la habitación, en un momento dado le dice Sergio a la señora, no me pagaste nunca, encima me jodés todo. Me volaste, ya embotado y pa. Por ahí se puede, según la policía se puede... Claro, eso es lo que menciona como justificación de sus actos, ¿verdad? Nunca vamos a Claro, ver. pero ¿cómo te va a pagar si la matás? Sí. Claro, pero la mente de ese, claro. de ese hombre pensaba otra cosa. Ahora Ahora, voy a vengarme de esta forma, seguramente. O sea, ahí está el arraigo de los hombres, ¿verdad? Que no pueden. La cuestión de es también repente- increíble en este caso, es que efectivamente era para sospechar de su expareja, ¿verdad? Porque le Claro. amenazaba, le mandaba audios. Dos denuncias. Claro, tenía orden de Orden de alejamiento. restricción. Notable es, él tenía todo el perfil Absoluto. de que era él, ¿verdad? Y mira, terminó siendo otra cosa, Terminó una cosa siendo otra. increíble. Y menos mal un buen trabajo de la policía también para que una persona inocente en este caso no haya terminado tras las rejas. Sin Más apoyo. allá de que está En ese caso. imputado por otro Sí. hecho. Sin apoyo tecnológico, ¿verdad? Claro, porque en hayan este aclarado caso rápido. lo único que funcionó, o sea, lo único que ellos tenían era el GPS del teléfono de ella que marcaba que esa era la ubicación. De igual forma, sí, me parece que nadie la buscó Bien. a Lady Garina cuando se hizo la denuncia, porque aparentemente estaban con el operativo KQP, que vuelvo a decir, me parece que hasta es como escupirle a la Virgen por la cara, decir, no, después de KQP recién nos vamos a ocupar de la desaparición de esta mujer que encima había hecho 2 denuncias por violencia de su expareja y nadie se ocupó de buscarle hasta que, apareció muerta. Y predijo Sí, ella. los audios son terribles de Si ella. bien no fue la expareja, aparentemente, ¿verdad? Pero ella porque- predijo esto, o sea, se sentía ya en esa situación amenazante de una mujer Pablito, desamparada. sí, llamando la atención esta afirmación. Es de última hora. La fiscala del caso confirmó a última hora la atribución del hecho en calidad de autor por parte de Sergio Ayala. Y vos nos estás diciendo, hasta ahora no hay nada. Yo por lo menos desconozco, hasta antes de ingresar aquí, la policía por lo menos no consiguió eso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que ¿quién es el que extrae los datos, las informaciones? La policía, ese es el trabajo de la policía. Hizo caer a Sebastián entre 4 entre 5. O sea que lo que le quería decir a Pablito, no está confirmado, ¿verdad? Eso es Benjamín, según la policía. Lo que le quería decir a Pablito hablaba de estas dos personas. ¿En qué se diferencia Sergio Daniel Ayala con Sebastián Alderete? Sergio Daniel Ayala es más una persona más fría, calculadora, no habla mucho. Sin embargo, a Sebastián Alderete su remordimiento le traicionó. Dice que no podía dormir. La final le aparecía ella. No podía cerrar mi ojo. O sea, una persona que Claro. evidentemente no nació para eso. Hay gente que evidentemente lo hace a sangre fría y no le importa, no tiene ningún tipo de empatía ni remordimiento de asesinar a alguien. Hay gente que obviamente no puede ¿Cómo se da lidiar con eso. ¿Cómo se da la incorporación de Alderete a las investigaciones? ¿Cómo se lo incluye a él en la investigación? Alderete a las investigaciones porque Sergio Daniel directamente Le le acusó. culpa a ¿Le él. inculpó? Le culpó. Yo no hice nada. Yo llegué y le encontré a mi vecino Sebastián con la señora y le estaba matando. En la casa de él. En mi casa. O sea, que
no tenía Se fue sentido. a la casa de él a matarle a otra persona. No. ¿Cómo en tu casa va a estar un vecino tuyo matándole a tu compañera de trabajo, no sé, a tu amiga, a tu conocida? El comisario Vera explicó también el día de hoy que Sebastián Alderete habría recibido una propuesta de parte de Sergio Ayala para que él cometa el hecho. Tenemos datos importantes con base a las investigaciones que Sebastián ya se encontraba en el interior de la vivienda, como justamente estaba diciendo también Papucho, para cometer el hecho, para posteriormente trasladar el cuerpo, porque él habría sido contratado por Sergio Ayala. Al fin de cuentas, él no se anima, según sus declaraciones, a cometer el hecho, por lo que refiere que el autor material fue Sergio Ayala. Y en este caso, esta es una nota también, Pero de esta es una todas nota de La maneras- Nación donde también dice que Sergio Ayala confesó finalmente. Ahora, de todas maneras, Alderete, aunque no haya sido el ejecutor directo del Acá hay- crimen, tiene participación, porque él estaba en conocimiento del hecho y no, ¿Por qué no no denunció. Claro. Claro, y Entonces, sí. como mínimo, fue cómplice y encubridor Claro. del acto, aunque después se haya arrepentido, ¿verdad? Aparte, él asumió ya directamente, voluntariamente, de que él recibió la oferta, inclusive la cantidad de dinero. Por eso. Recibió una parte inclusive, Está hasta para las manos. deshacerse de la señora, pero que al final no se animó. ¿verdad? Lo que me extraña, Joel, decías vos, ¿verdad? Que Sergio, posiblemente el autor, ¿verdad? Es la persona más fría, más calculadora de repente, ¿verdad? Que es el que se quería vengar, por decirlo así, ¿verdad? De Lady. Entonces, ¿por qué será que él tuvo que contratarle a otra persona y no ejecutar directamente él en primera instancia para librarse del... Por ¿El ahí, crimen? pues, lo que decía Benjamín, o sea, creía que tenía una relación sentimental, porque él decía en todo momento que se sintió embaucado, más o menos por la señora. No sé, y por las yo publicaciones solamente del me Facebook. refería a lo dicho por un Claro, y efectivo policial. Y las publicaciones del Facebook también, ¿verdad? Que, Claro. Pero él no tenía, Él- la verdad, no tenía el perfil de ser la pareja de esta- Claro, de esta no, señora, totalmente. ¿verdad? Las publicaciones en el Facebook donde decía que la señora era hermosa y según los vecinos que en sus estados publicaba eso. Por ahí, de ahí él no se animaba, no le permitía hacer eso. ¿verdad? Bueno, lastimosamente la fiscal no nos pudo atender el día de hoy. Ni Tampoco el día de ayer, ni Sí, el- así que veremos si es que esto el día de mañana cambia de homicidio a feminicidio, pero ¿O no? para no olvidar el resultado de la autopsia, porque esto es muy importante. El cuerpo fue hallado en descomposición, pero fue apuñalada, tenía rastros de haber sido asfixiada, arrastrada, y lo que confirmó el médico forense es que esta muerte fue muy violenta y eso no hay que olvidar. Otro caso más de feminicidio, otra mujer, si es que es feminicidio, No pero sabemos. lo terrible es otra mujer muerta que había hecho la denuncia y que nadie la buscó. Solamente se Pero encontró su cuerpo. me parece importante esto, Carminia, dejar abierta la posibilidad de que no haya sido feminicidio, que haya sido un homicidio, porque si no entramos en esa discusión de qué es una cosa y qué es la otra, y eso lo dirán las investigaciones, ¿verdad? Todavía no es prematuro para cerrar o poder caratular de manera tan tajante si es un homicidio doloso, que pudo haber sido por las relaciones Tengo comerciales y las deudas, o si fue un feminicidio porque además de esas deudas hay una relación sentimental y este fue el móvil. Es muy difícil probar todo eso, ¿verdad? No sé si dijiste y no me di cuenta, te pido que me disculpes. La causa de la muerte, lo que le provoca Asfixia. la muerte es la asfixia en Sí. sí. No, no la herida con arma blanca ni golpes, sino es la asfixia. Con la mano. Ah, eso te iba a preguntar. Si la asfixia fue mecánica, o sea, así. Sí, con la mano. Bueno, esa es una muerte, un asesinato muy personal. Porque vos Por al cara a matarle cara. le mirás a la cara a cara. Y respirás al mismo ritmo y ves cómo va muriendo y se apaga la vida de la persona a la que le estás matando. Hay una razón muy personal detrás de un asesinato como ese. Claro, y antes la puñalada. La ciencia el forense tiene puñetazo. estudiada como rasgo psicológico, Sí. como huella psicológica ese tipo de muertes. Y dicen que, bueno, que los asesinos también tienen que mirar a los ojos. Sí, no, pero lo que él te dice, una cosa es matar la puñalada. Claro, otra cosa es... Esa es la rabia, pero el mirarle es algo personal. No es fácil mirarle a la cara a quien vos le está matando. Lo cierto Pablito. es que
Se ha hablado también de que le dieron varias puñaladas, que por la descomposición del cuerpo solamente se pudo divisar una porque tenía rastros en la ropa, en el pantalón. Pero la causa de la muerte es asfixia. Asfixia. Claro, Ya de todos los Ella golpes recibió recibidos. antes las puñaladas. Y los Recibió golpes. el Eso es lo que te golpe. revela que hubo pelea. Sí, claro. De quien sea va a querer defenderse, ¿verdad? Entonces ella habrá luchado. Lo cierto y lo concreto es acá que ella ya no está. Haya sido homicidio o feminicidio, Sí. ¿verdad? Ella Que no fue está. violenta su muerte. Violenta, muy brutal. Y que quedan 4 huérfanos, Así 4 mismo. hijos. Y aparecen, ahora he visto en algunos medios, Pablo y Benjamín, de que aparece un video en la zona de la Cruz Roja, un video en donde como acompañante lleva una mujer tapada de sábana, o sea que están también tirando los medios videos que ya descartó la policía, que no tiene sentido. ¿Qué va a hacer el cuerpo de Karina Amarilla cerca de la Cruz Roja? ¿Por qué se delataría a Sebastián Alderete? ¿Por qué se inculparía? ¿Por qué inventaría que él estuvo ahí, que presenció, verdad? O sea que los videos que están apareciendo Ahora, confunden mucho a la familia y no le dejan No, trabajo de pero- descansar a la Pero familia. el relato que hiciste acá en este programa, de más o menos cómo fueron dándose las cosas y las averiguaciones policiales, me parece que dejan muy en claro en qué creer y en qué no, Joel. Más bien por la familia, ¿verdad? Sí. Que puedan descansar ya. Porque si tiran videos en los medios, en las redes, El morbo. confunde Sí, mucho. no, y el morbo, mucho morbo. exactamente. Te agradecemos, Papucho, por esta cronología policial. Gracias, gracias. Y ojalá vuelva siempre a 12.8. Siempre que nos inviten. Si Muy bien. Benjamín me invita, Con mucho gusto. Va a ser un ¿Cómo no? placer, un honor y gracias. un privilegio raramente alcanzado. Muy bien. ¿Qué hacemos, señorita directora? Vamos, ¿tenemos pausa o Sí, tenemos pausa. pausa? Muy bien, pausa. Nuevamente en 12.8. Ya volvemos. We're a small nation. You're a small nation. We suffered horrible things, but we overcame the odds of history. And we're here together in the bond of friendship that is real, that comes from the heart, and we can win, and we are winning. We're winning here, we're winning together. I'm very happy that this is taking place in this very moment that the world is living, where a lot of people talk, but not many people act. And on behalf of all the Paraguayan people, we were with you, we are with you, we will stay with the people of Israel. And I look forward to years of cooperation with you, Santiago, the people of Israel, and the people of Paraguay. I look forward to cooperating with each other to seize the future. Thank you. Thank you all. El video publicado por la Presidencia de la República el día de hoy, donde finalmente fue reinaugurada reinaugurada en Jerusalén la embajada paraguaya con este reconocimiento al presidente paraguayo, por supuesto, y las palabras a su honor, Pablo Valdés. Para mí, de verdad, es el hecho diplomático más importante por lo que Israel representa para Estados Unidos y para nosotros. O sea, debe ser nuestro aliado más significativo Israel desde el punto de vista de su influencia geopolítica. Desde ese punto de vista, no de la balanza comercial. Porque Estados Unidos, cuando establece sus prioridades, Benja, establece en base a la balanza comercial. A ver, ¿qué representa Paraguay en la balanza comercial? Entonces, en base a eso, tiene un peso determinado. Lo otro, ¿en qué región del mundo estamos? La primera es Europa, en su prioridad. La segunda es Asia. La tercera no me acuerdo porque a veces varía. Y la cuarta es Latinoamérica. Imagínense. Esa es la escala de valoración y de importancia en la que ellos establecen sus relaciones. Y ahí es donde el peso de la balanza comercial entra y juega un rol. Y por eso es que tener un aliado común como Israel y su importancia en el lobby en Washington es lo que hace que Paraguay, se salte ese cuarto lugar que ocupa a nivel mundial en el mapa de Estados Unidos y tal vez a veces pueda tener alguna puertita de privilegio abierta.
que nos puede permitir otras cosas. Ahora, sobre Israel, yo me puse a pensar cómo Paraguay a lo largo de la historia no le sacó todo el jugo a la relación con Israel. Fíjense el avance tecnológico de Israel que siembra y cosecha en el desierto del Negev gracias a su sistema de regadío. ¿Qué zona del Paraguay podría echarle mano a esa tecnología? El Chaco. Inteligencia, ustedes vieron, Israel no puede sobrevivir sin inteligencia militar, ¿ok? Sí. Nosotros no vivimos la misma realidad de conflictos como Israel, pero su tecnología y su inteligencia militar sí puede ayudarnos al combate del crimen organizado. Y otro tipo de amenazas. O sea, nosotros podemos sacarle mucho jugo a los avances tecnológicos de Israel. Realmente los avances tecnológicos de Israel, sobre todo, bueno, los periodistas de este medio que fueron a ese curso, al curso que se suele Sí, hacer en Cintia Israel. se fue. Juan Carlos. Cintia, Mike ya se fue 2 Richard. veces, Richard, Juan Carlos, un saludo a todos los que ya se fueron, ¿verdad? Pero te cuentan que efectivamente el tour que hacen y te muestran una cosa impresionante y que es cierto. Ojalá que ahora, que bueno, que si bien siempre se tuvo una buena relación, que pueda servir ¿cómo se dice? Esta relación de amistad, que si bien no existe la amistad, sino el beneficio, por Sí, supuesto, sí, que los nos sirva intereses. también, los intereses, por supuesto. Así mismo. Bueno, y ese es el panorama y la valoración justa que yo le hago, ¿verdad? Que yo le hago. Porque ya que vimos lo de Israel, no quiero dejar de mencionar. El presidente de la República del Paraguay, a mí no me gusta ponerle nombre y apellido, porque hubiese dicho lo mismo si era Lugo, o si era Federico Franco, ¿Por qué te viene o si Lugo era a la Horacio mente? Cartes, o si era Marito. Hubiese dicho lo mismo que voy a decir ahora. Presidente de la República. El presidente de claro. la República del Paraguay fue invitado por el presidente de la República Francesa, una potencia mundial, a la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Y ustedes miran el escenario Te allí venja. y no van a ver que estaba Milei, no estaba Lula, no estaba Bukele, no Ayer le estaba... dije eso a Benja. Estaba Santiago Peña con Donald Trump, con Mattarella y Giorgia Meloni y el presidente de Francia. Y seguido a eso, no sé si saben, ¿verdad? Hubo una cuchipanda. Y en la cuchipanda... Espera. Sí. Cuchipanda, eso es de tu estuvo generación. un tunchi con una cena regada de... Un agasajo. Sí, de espumosa francesa. En medio de ese frío... Con francesas. Sí, no, en la espumosa francesa. De champán. Dios En mío, medio de Pablo, ese ¿cómo frío, vamos a ese hablar? ¿Habrá habido alguna frío. francesa también? Sí. Atendé, sábado de noche, París, frío, Ay, qué salón gusto. en el Palacio de los Elíseos. ¿Y cómo fue ahí? Fue un agasajo donde Macron les tiró a Trump, le llevó a una sala para que se reúna con Zelensky. Entonces hubo una reunión de trabajo, media hora. Salieron de ahí, viene Giorgia Meloni y se sientan así tipo casamiento, así mesa con mesa, el champán. Y para eso son estos bueno, agasajos, para hacer eso. no hubo prensa paraguaya, ¿verdad que no hubo? No. Bueno, lamento tanto y le hago mi crítica feroz a la gente de prensa o comunicación de la presidencia. Este era un viaje para invitar periodistas. ¿Por qué? Porque las agencias francesas de noticias no se van a fijar en el presidente de un país Claro. de Sudamérica llamado Paraguay. Pero el periodista paraguayo sí. Le va a sacar el jugo. Si Giorgia Meloni se sentó con Trump ahí a tomar un traguito, Santiago Peña pudo haberlo hecho también. No sabemos y nunca lo sabremos. Y así otros detalles, como este. Es que recibió críticas el presidente por eso. Claro, pero O sea, es que lejos de no la hubo, valoración no que hubo uno está una haciendo. comunicación previa diciendo, Claro. pucha, él fue invitado por el presidente de No, Francia. lo que te digo Pero, que el espera. otro sector de la prensa sí aprovechó, pero en Pero contra. críticas con todo respeto, famoso ese con todo respeto cuando va a decir algo del diputado Mauri Espínola diciendo prefirió De irse lo a la que inauguración de Notre Dame que acá ocupé. De lo que quiera, Pero se puede más instalar vale. cualquier cosa. Chicos, ¿quién no se hubiese ido a la inauguración de Notre Dame? Pero Acá eso es lo que ocupé. nos dijo el gobierno y eso es lo que te Pero está no por un acto diciendo. cultural ni religioso. Sí. Pero porque Pero es para algo- Para la de la importancia invitación política del oficial. encuentro. Estatus. histórico y emblemático Bueno, pero atiendan, también. el presidente de la Por lo República de histórico. Francia, el Yo anfitrión. creo que no es por lo del carácter Además, histórico ni Y político religioso ni tres también. pepinos. Político presente. No, pero atendé, Benja. El presidente de la República de Francia le invita al presidente del Paraguay. Esa parte vos sabés que no tengo bien clara. Bueno, No- ok. no me Pero no parece- está invitado ningún otro jefe de Estado. Eso es lo que no me cuadra. Sí, Ok. es lo que te Pero dije. atendé, la visita oficial estaba prevista, ¿ok?
Pero tuvo el gesto el presidente de la República de Francia de invitar, vení 2 días antes, vamos a reabrir Notre Dame, va a estar Donald Trump. Yo creo que fue muy importante porque en el contexto que se dio esto, luego del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, por ejemplo, ¿verdad? Esa es mi Francia especulación. justamente era el país que objetaba este acuerdo, Sí. ¿verdad? Y antes, o sea, más recientemente inclusive, ¿verdad? La situación está con la cadena internacional francesa Sí. que quería restringir la importación de carne de origen Mercosur. Esa es la ¿verdad? interpretación que yo le hago. Y Paraguay, entonces, estando allí, representado por el presidente de la República, ¿verdad? Sí. O sea, fue una, creo, Pero la una oportunidad. interpretación que yo le doy es esa, y lo dije en Sí. mi programa de radio, que es la única El interpretación contexto. que yo le doy es que el presidente de Francia considera, a la pucha, Santiago Peña jugó un papel, alguno que yo desconozco, en este acuerdo Unión Europea-Mercosur en base al interés francés. Entonces, dice, le voy a retribuir, le voy a invitar. Yo no voy a opinar sobre eso porque de verdad no sé, no conozco los entretelones. Me cuesta creer que no haya invitado a otros países mucho más importantes en términos de Producto Interno Bruto y en las relaciones comerciales. Y ese fue lo bilaterales. llamativo. Claro. Entonces, no sé si qué pasó ahí, ¿verdad? Lo que sé es que la presencia de Santiago es importante, no solamente en Francia por razones políticas y comerciales, sino sobre todo en Israel, ¿verdad? Porque el acuerdo con la Unión Europea va a llevar su tiempo ponerlo en marcha y más aún en Francia. Probablemente sea el último de los países europeos que finalmente lo suscriba. Y el presidente con moción de censura. Es más esperable, exactamente, más esperable, con una crisis política Va a ser interesante de por lobby, medio. capaz. Es más esperable ser. que primero se concreten acuerdos con Alemania, con España, que sus congresos aprueben los términos del acuerdo con Unión Europea-Mercosur. Ahora, con respecto a Israel, nos pasa que es muy importante, yo comparto lo que estaba diciendo Pablo recién. El tema es que la relación con Israel arranca en noviembre de 1948. 6 de noviembre de 1948, decreto mediante, Paraguay reconoce al Estado de Israel. Ya se sienta en una posición bastante... Antes de presidente. a veces se hablaba del estronismo, que esto en realidad es antes. ¿De qué año es? 48. Ok. 48. Federico Chávez. No sé si ya estaba Federico Chávez o estaba todavía Morínigo. Probablemente sea Morínigo. Federico Chávez. Federico Chávez. O tuvo que haber sido González Navero, o natalicio. Porque hubo 3 presidentes cortitos y No después podés Federico. tener esa línea Sí. de tiempo acá. Ahora, el tema es que cómo logramos nosotros traducir esta buena relación con Israel, lo mismo que con Taiwán, con Estados Unidos, parte de este eje que vos mencionás sí. en materia de política exterior paraguaya, que habría que revisarla, que no quiere decir modificarla Sí. necesariamente, puede ser también modificable, Así mismo. pero revisada, actualizada al presente, para que se traduzca en la balanza comercial. Exacto. Se tiene que traducir en la balanza comercial. Ahí quería también Entonces, ¿cómo aportar. avanzar en esa dirección? Porque del 48 a esta parte se pusieron en vigencia 14 acuerdos, convenios. Algunos son de carácter científico, pero yo no sé sus contenidos. Ah, ya me acordé. Hay que ver de qué se tratan estos convenios que están en vigencia con Israel. Repito, son 14, aparte del decreto, Nada. y uno que no se homologó finalmente. Venga, Entonces, poco. es muy poco. Y nos pasa algo similar En con 70 Taiwán años, y poco. algo mucho más con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo traer esa discusión al presente y traducirla en beneficio del país que es factible, ¿verdad? Es factible. Alba quería decir algo, pero ahora me acordé. Fue bajo la presidencia de Natalicio González. Ahí está, natalicio. Ok. Pues. No, Que en- tuvo una muerte Ay, tristísima. déjala Sí, hablar. siguiendo con lo que estaba diciendo don Benja, ¿verdad? Si bien Pablo dijo, ¿verdad? Que más allá de las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas son más importantes, ¿verdad? Pero insisto en que las relaciones comerciales también tienen un apartado muy importante, porque Sí. Israel es un socio, más allá de socio estratégico, es comercial, amigo, ¿verdad? Y, por ejemplo, solamente en el año pasado, en el 2023, las exportaciones paraguayas a Israel rondaron los 100 millones de dólares. Pero ese monto es poco, dice, según Rediex, el dato que tengo acá, ¿verdad? Que solamente se utilizó el 20% del potencial. Significa que Paraguay puede exportar mucho más
¿Qué puede exportar? Sabemos que exporta carne, ¿verdad? A eso te iba a preguntar. Carne. Israel fue justamente el único país que habilitó a Paraguay la exportación de carne con hueso. Imagínense esa relación de confianza que transmite eso, ¿verdad? Porque carne con hueso no se exporta generalmente. Israel lo habilitó a Paraguay. Kosher. Justamente porque ellos tienen esta faena kosher que es la más, vamos a decirle, es un proceso más delicado, porque ellos exigente. tienen por su cultura, Claro. Entonces que el animal no tiene que ser de alguna forma No tiene que maltratado, morir sufriendo. Exactamente. Ahora, ¿cómo saben eso? Bueno. Sí, además de las relaciones comerciales, las exportaciones y el potencial de inversiones también, como ya anticipaban, ¿verdad? Si bien Paraguay capaz más le puede ofrecer productos, Israel le puede transferir conocimiento, transferencia tecnológica, ¿verdad? La universidad que acaba de mencionar Carmi justamente, ¿verdad? Y los convenios que se realizan, es más, había un proyecto acá de que la universidad venga acá a Paraguay. No sé qué habrá pasado con ese proyecto de la Universidad Hebrea. Interesante, y veremos qué cuenta el presidente a su vuelta. Pero me quedo también con lo que vos criticabas con respecto al viaje de Francia. Nos vamos a encargar entonces, como dice Lilian Samaniego del Departamento de Prensa de la Presidencia, que no enviaron a periodistas. Cuando cayó Stroessner, el general Rodríguez asume la presidencia. Entonces, ¿cuál era el gesto que el mundo tenía hacia el Paraguay para que el Paraguay sea visto como un país democrático? Hacían lo que no hacían con Stroessner, empezaban a invitarle al general Rodríguez. ¿Qué hacía el general Rodríguez? Alzaba al avión del LAP 2, 3 políticos de oposición, Domingo Laíno y otro más, y a la prensa, para que sea testigo de cómo el Paraguay se estaba abriendo al mundo y el presidente de Paraguay ya no era visto como un tirano, sino como un presidente democrático. Sobre todo, gracias Pablo, sobre todo periodistas lindas, para que vean que las paraguayas somos lindas y no se queden los argentinos más de Racing que vinieron acá. Para cerrar, a un mes del trágico accidente en San Bernardino, donde este señor, al mando de su vehículo borracho, mató a una familia que dejó a una niña huérfana. El día de mañana se hace una manifestación pacífica. El domingo 15, mañana no es 15, no. Bueno, ahí tenemos el flyer para que la gente, si se quiere sumar. El domingo 15 de diciembre nos reuniremos frente a la agrupación especializada. Esto es porque este señor está recluido aquí. La dirección es 24 Proyectadas, Avenida Costañú, Avenida Fulgencio Yegros, a partir de las 8:30 de la mañana, para alzar la voz y exigir que un asesino no pase un feliz cumpleaños con los privilegios del lugar donde se encuentra, visitas, comodidades, etc. Invitamos a todos los familiares, amigos, conocidos y quienes deseen unirse a este pedido de justicia, a que nos acompañen en esta causa que es de todos, porque una sociedad en la que la justicia favorece a un asesino por su estatus es una sociedad que está condenada a la ruina. Una verdadera justicia no debe estar sujeta a privilegios ni a diferencias por apellido, dinero o poder. Justicia para Darío, justicia para Cristín, justicia para Philip. Esto es de la familia. Por supuesto, también la prensa alemana se está haciendo eco de qué es lo que está pasando con este caso, porque se siguen aplazando los plazos para hacer las pericias correspondientes. Así que el 15 de diciembre se hace esto. Quiero agradecerles a todos desde acá. ¿Me quedo? ¿Tomé mi micrófono? Ahí está. Muy bien. Gracias, Alba, por haber venido. Te esperamos. A ustedes. Gracias, Pablo Valdés, como siempre, por tu Gracias. vehemencia en este programa. Y gracias, Rosana, también. Gracias. Y Benja. A nadie se le hace Igualmente. bullying, eso no es. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos el lunes porque mañana no tenemos programa, los viernes no trabajamos, tenemos libres, como decía Marito, viernes libre, así que será hasta el lunes a las 19 horas. Adiós.